Lo que llega el director del TEC de Durango, quisiera comentarles cuál es la razón de la intención de este foro e incluso la razón de invitarlos. Una de las situaciones que nosotros hemos vivido, y yo creo que la vivimos en todos los niveles de las carreras en tecnológicos, posgrados, y muy marcado en la educación tecnológica, que cuando uno egresa, pues de repente como que se olvidan de uno y uno se olvida de las instituciones. Existen programas de educación continua que finalmente se regresan a la propia institución, educación continua para los que están, pero los que están fuera, los que egresan, a veces se nos olvida que traemos como esa responsabilidad de que al egresar de nuestras aulas, pues hay la obligación institucional de estarlos en el apoyo permanente, pues con algunos avances, algunas tecnologías que de repente no nos llegan al TEC. A veces vivimos tan ensimismados en los TECs que pareciera que el límite de toda nuestra tarea educativa llega a las bardas de las instituciones. La idea de invitarlos el día de hoy, y si se dieron cuenta, traemos gente de varias generaciones. Tenemos gente de generaciones desde el 16 y ha habido oportunidad de repente de invitarlos y nos parece que este es un ejercicio que vamos a tener con cierta continuidad de educación continua. Ahora que salen una serie de títulos de los que se nos han graduado en los últimos meses, vimos esa oportunidad y sobre todo porque había varias gente que ya tiene su título hace buen rato y no venía por ellos. Así que decidimos hacer una convocatoria aprovechando el grupo fuerte de tesistas que traemos y por eso estamos ahí. Vamos a iniciar en esta mañana un foro que hemos denominado Foro de Innovación, Miradas al Liderazgo del Tecnológico Nacional de México. ¿Cómo es el liderazgo? Y entonces el propósito es crear un espacio de diálogo y colaboración para explorar y compartir enfoques innovadores en el liderazgo educativo. Vamos a plantear un foro de análisis y para ello invitamos a destacados directivos del Tecnológico Nacional ya con experiencia, lo cual es bastante útil hoy día. O sea, de repente traemos directores que si los invitamos, pues la verdad es que no tienen como mucha experiencia en el campo. Así que invitamos a varios, voy a citar primero, a la maestra Yeyetzin Sandoval González del Tecnológico de Puebla, que anoche, cerca de las 11 de la noche, me manda un mensaje, me reenvía un mensaje del secretario de Educación de Puebla, del gobernador, perdón, de Puebla, donde hoy tenía que presidir una reunión de Olinia, esto de los autos que están sacando, y definitivamente no va a poder estar porque la reunión justamente era a las 11 de la mañana, no le daba tiempo. Invitamos también a la maestra doctora Mayralis Barrios Viñas del Tecnológico de la Chontalpa, que la tenemos en pantalla. Ella yo digo, cuando uno llega a cierta edad, todo el mundo le parece joven, así que se me hace muy joven, ¿no? Su formación académica es interesante, ella tiene doctorado en administración y alta dirección, lo cual nos ubica en un sentido de que no está hecha sobre la marcha. En realidad, su formación apunta a la dirección. Tiene maestría en ciencias en ingeniería química y su licenciatura también es en ingeniería bioquímica. Directora de la Chontalpa. Ella en el TEC de la misma Chontalpa tuvo varios cargos en estudios profesionales, ingeniería industrial, fue jefa del departamento de ingenierías y obviamente en los últimos tiempos ha sido representante en muchos actos del Tecnológico Nacional, tanto eventos académicos como de tipo administrativo.
Ella forma parte de la red de educadores de emergencia de Tabasco. Ya ven que Tabasco es uno de los estados donde las cuestiones de emergencia son fundamentales. Y además, otra cosa interesante, ella tiene su propia marca, ella tiene una marca registrada, Anaram, que la registró en el 2016. Tiene varias publicaciones en formación en directiva, en el área directiva. Y obviamente, como muchos de ustedes, ha participado en diversas ponencias, conferencias y demás. La doctora nos va a hacer favor de acompañarla. Yo les pido un aplauso para ella y agradeciéndole su participación en este evento. Gracias, Mayra. Gracias a todos. Gracias, doctor Carvajal, por la Muy introducción. bien. El siguiente directivo que me voy a permitir presentar está aquí presente con nosotros, también ya conocido del CIDET, casi hijo putativo del centro, el maestro Evaristo López Hernández. Él nos ha hecho favor de apoyarnos. En realidad, siempre que solicitamos su apoyo, siempre está dispuesto. Él estudió con nosotros la especialización, actualmente está en la maestría en educación, aquí, no, en liderazgo y gestión, aquí mismo en el CIDET. Él ha cursado, y esto es importante, y es importante que lo mencione, porque precisamente es lo que le da consistencia a los directivos. Él estudió dirección y gestión de instituciones educativas, que es uno de los diplomados que tenemos implementados. También en el área académica cursó el diplomado para la formación y desarrollo de competencias docentes y finalmente su licenciatura es en administración industrial. Experiencia profesional, él ha estado, hoy es director de Huejutla, pero ha sido subdirector en el Tecnológico de Tlaxiaco, donde tuvo buen rato y muchas experiencias y ha ocupado ahí diferentes cargos en la propia institución. Les pido también, al igual que a la doctora, un aplauso para el maestro Evaristo, agradeciéndole su participación. A continuación, me permito presentar también al cuasi doctor Arturo de la Rosa Galindo. Él es director del Tecnológico de Pinotepa. Eh, ya tiene rato en los puertos directivos. Yo creo que la primera vez, Arturo, que nos encontramos fue en el 2005 en la ciudad de Oaxaca, cuando se estaba presentando el modelo educativo, y él andaba como muy interesado en que esa formación llegara a todos en el tecnológico de Pinotepa, donde ya había estado. Él tiene maestría en administración por la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. Él es especialista en liderazgo y gestión por parte de nosotros. Igual ha tomado el diplomado en competencias docentes y finalmente su primer carrera fue licenciatura en informática. Si nos damos cuenta, pues hay como una variabilidad en la formación, pero hay un énfasis predominante en la dirección de instituciones. Experiencia profesional adicional que ha tenido. Ha sido director general de la Consultoría de Promotores de Desarrollo Social Sustentable, responsable del sistema de enseñanza abierta en Pinotepa, docente en diferentes departamentos en el Instituto Tecnológico de Pinotepa. Gracias, Arturo, por su participación. Tendría que agregar, como lo decía en un principio, él iba a estar presente. De hecho, llegó a la Ciudad de México, lo cual le agradezco mucho, pero él trae algunos problemas de respiración y tuvo que volar como de a 1000 por hora a Pinotepa. Gracias, Arturo, por tu participación. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarme, ¿no? Saludos a todos. Finalmente, quiero referir una reseña del doctor Guillermo de Anda Rodríguez, también conocido ya para el centro desde hace mucho tiempo. El doctor Guillermo de Anda es originario de Durango, es un destacado académico y funcionario del ámbito de la educación tecnológica en México.
Él es doctor en ingeniería por el CIDESI, que es aquí de Querétaro precisamente, maestro en ciencias en procesos de fabricación por el Tecnológico de San Luis e ingeniero industrial mecánico por el Tecnológico de Durango. También realizó estudios en Francia, ojo, y esto es importante, sobre gestión del conocimiento, producción y logística. Con más de 30 años de trayectoria, ha sido docente de licenciatura y posgrado, investigador y funcionario en diferentes niveles. Ha publicado varios libros, artículos científicos y sobre todo ha impulsado la innovación tecnológica. Actualmente, decía, ocupa el cargo de director desde el 2022. Fue director de Reynosa y San Juan del Río. Aquí cabe destacar que quizá, Guillermo, la mayor experiencia en el manejo de conflictos, manejo de problemas y demás, obviamente será el TEC de Reynosa, que es todo un reto ser directivo de esa institución. Tiene reconocimientos nacionales e internacionales en ciencia, tecnología y al mérito académico por haber representado a México en encuentros internacionales. Cuenta con especializaciones recientes en liderazgo, pensamiento crítico y dirección de proyectos. Finalmente, el doctor de Anda participa también activamente en organismos como el CONACES, la NUYES, el COEPES y el Sistema Local Anticorrupción de Durango, entre otros. Yo diría, finalmente, para agregar, que su carrera refleja un firme compromiso con la excelencia, el desarrollo institucional y el impacto social de la educación tecnológica del país. Gracias por estar aquí, Guillermo. Son estas personas, estos 4 directivos, nuestros destacados panelistas en este foro de innovación. El foro gira en torno a las miradas del liderazgo en el tecnológico y lo vamos a plantear, perdón, a partir de 5 cuestiones que vamos a venir abordando. Estas cuestiones yo las voy a abrir y las voy a dirigir. Y si los panelistas requieren complementar la idea que alguno de los compañeros lo hace, por favor siéntanse en la libertad, Mayra, Arturo, Guillermo, Evaristo, de participar para comentar o ampliar lo que en algún momento se hable sobre la pregunta. Pero esa invitación no se limita solo a los panelistas. Si alguno de ustedes tiene, con respecto a la pregunta que haga, alguna situación, alguna inconformidad o algún apoyo que quieran hacer, siéntanse en la libertad de hacerlo. Vamos a tener disponible un micrófono para girarlo en torno. La señorita Violeta, que está caminando por la ventana, es la que va a apoyarnos con ese micrófono. La única petición, concretar ideas, no contar historias. Si tienen alguna idea, precisamente lo que toca a la pregunta que corresponda. Y quisiera empezar contigo, Guillermo, dada la experiencia. La pregunta es, ¿qué estilos de liderazgo en el tiempo que tienes en tecnológicos han demostrado ser los más efectivos en el Tecnológico Nacional y cuáles deberían adoptarse o adaptarse para enfrentar los desafíos actuales? Buenas tardes a todos. Saludo y agradezco a José Carvajal, quien, bueno, pues ha sido un personaje que ha influido mucho en la vida personal y desde luego en la vida administrativa del Tecnológico Nacional de México. Yo quiero empezar darle respuesta a esta pregunta con que primero que el Tecnológico Nacional de México es muy sui generis. ¿Qué significa esto? Que es muy variado en su cultura,
en su cultura organizacional desde el sureste hasta el norte o desde la costa este hasta la costa oeste. Y cada instituto tiene su particularidad. Y, y también quiero compartir que una situación que aqueja a las instituciones del Tecnológico Nacional de México es lo que definimos como una micropolítica. ¿A qué definimos la micropolítica? Bueno, pues es la parte de grupos o pequeños, normalmente son pequeños grupos que han hecho del tecnológico núcleos de poder. Y hablo de personas que estuvieron en el sindicato en otro momento. Hablo de personas que estuvieron en la administración en otro momento, es decir, jefes de departamentos, subdirectores, directores generales. Y hablo otro grupo de personas que incluso que son los estudiantes, que algunos no estudian, pero tienen también una influencia. Y ahora recientemente hay grupos sociales que ven a los tecnológicos como un caldo, pues para una activación social. Y desde luego en la cultura institucional, todos los tecnológicos, creo yo, son diferentes. En mi experiencia, bueno, pues estar aquí en el centro con una cultura empresarial, pues es muy rico trabajar ahí, pero luego trabajar en la frontera con una cultura del narcotráfico, pues es totalmente diferente. Y luego regresar a un poco más abajo del norte con una cultura de la escasez, porque no hay un desarrollo económico, bueno, pues es otro contexto. Y entonces, con función de eso, lo que más ha funcionado, o en experiencia propia, es que, si bien es cierto, el liderazgo transformacional es de los preferidos, pero en el caso de a un título personal, pues yo me inclinaría más por un liderazgo de acción y por un liderazgo situacional. Es decir, en función de cómo vayamos avanzando, pues tendremos que tener una adaptación de liderazgo. Por ejemplo, pues llego a Durango después de otras instituciones y Durango, pues para que se den una idea, pues es el primer tecnológico que se funda en el país. Estuvo en la década de los 70 apapachado por el gobierno federal y ahorita hay más de 1,000 colaboradores dentro de los programas. Entonces hay más de 1,000 colaboradores, en consecuencia, pues también hay una comunidad de aprendizaje muy grande, pero los grupos sindicales pues también son muy grandes, los grupos estudiantiles son muy famosos y muy grandes, muy combativos, y desde luego que ahora están los grupos políticos también. Es decir, pues Durango, desde luego, ahora es un gobierno de oposición y pues también está infiltrado en el quehacer o en la comunidad estudiantil sobre todo. Bueno, y entonces, bueno, pues les narro de una manera muy sucinta qué pasó. Lo primero que llego, pues así es también la vida directiva, que un día te mandan, ahora vete al sureste, ahora vete al norte, ahora vete al sur, y tienes que ir a hacer la función directiva. Y bueno, pues cuando llego yo a Durango, pues me encuentro con un monstruo de 7 cabezas. Por un lado, pues una tendencia de baja de matrícula. Y la contraparte y la instrucción es tienes que elevar la matrícula. Por otro lado, poca atención o falta de atención al alumnado en el respeto y en todo el contexto que se merece. Pues también no es cosa menor. Por otro lado, un descontrol administrativo en los recursos financieros, humanos, educativos, por todo esto de tanta trascendencia. Incluso a veces, pues con tildes a una malversación de los recursos, ¿sí? Otro es el amparo del sindicato a la mayoría de los docentes a solamente cubrir 12 horas, 14 horas cuando nos pagan 40, es decir, pero también está en el reglamento porque dice que 3 materias diferentes.
Y desde luego, pues, los grupos que le definimos como la micropolítica, que es la existencia de grupos de intereses entre las personas, es decir, los grupos del sindicato A, los grupos del sindicato B, los grupos del exdirector A, los grupos del exdirector B, los grupos del estudiante A, los grupos del estudiante B. Entonces es muy complejo. Y entonces, bueno, pues dijera el Chapulín Colorado, y ahora quién nos va a defender. Y entonces creamos un proyecto que lo comparto con mucho orgullo, con mucha alegría, porque empieza a dar frutos. Hicimos un proyecto donde lo primero que tendríamos que hacer, pues es una capacitación a todos los jefes de departamento, sus directores y desde luego el director, aunque ya tenía cierta formación, pero no los podía dejar. Y es un liderazgo no que empuje, sino que jale, ¿sí? Porque pues empujar está facilito, ¿no? Perdón, Entonces, doctor. sí, sí, Vamos a tener oportunidad de hablar sobre capacitación un poquito más adelante. perfecto, sí. Entonces, pues resumiendo, lo que más ha funcionado en Tecnológico de Durango y lo puedo casi firmar con la experiencia de otros tecnológicos, es el liderazgo situacional, porque depende de cada cultura, de cada región. Gracias. Mayra Liz, la Chontalpa tiene una situación muy particular, una situación así como de actividad permanente. Sí. ¿Cómo plantearías tú un liderazgo para la situación, así como lo plantea el doctor Guillermo, que son diferentes en cada caso? ¿Cómo plantearías un liderazgo para la Chontalpa? Si nos comentas tantitito acerca de la situación y luego tu opinión. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Efectivamente, la Chontalpa es un tecnológico que trabaja los 7 días de la semana y la verdad es que la comunidad, desde que inicia el tecnológico, ha venido en esa dinámica de, pues, evitar los peros a la hora que hay que trabajar en horarios que no solían ser habituales o no suelen ser habituales, ¿no? De manera general. Eh, Creo que aquí lo que ha sucedido es que hay esa visión de crecer, de crecer. Siempre ha habido una motivación por crecer, por impactar en la comunidad y también, claro, el crecimiento personal. Yo ahí concuerdo con el maestro de Anda en hablar de un liderazgo situacional, porque creo que hay que, más que nada, reunir algunas características de los diferentes tipos de liderazgo. Eh, Como decía yo aquí en la Chontalpa, el liderazgo principal, pues ha sido el liderazgo transformacional. Y créanme que realmente hemos visto la transformación en el cuerpo directivo, porque aquí el cuerpo directivo inicia en su gran mayoría los compañeros muy jóvenes, incluso solteros, algunos recién salidos de las universidades, ¿no? Entonces, vienen transformando, pero vienen con mucha energía, con muchas ganas y repito, con las ganas de crecer. Y también cabe mencionar que el tecnológico se encuentra en un lugar donde fue realmente buscado. Aquí la gente de los 2 municipios en donde impactamos hizo no sé cuántas reuniones, viajó a México, en fin, buscaron el tecnológico y lo aman. Entonces, la misma población tiene las miradas totalmente puestas sobre el tecnológico. Entonces, es necesario aquí, primero que nada, mantener el ritmo. Un directivo que llega a la Chontalpa no puede bajar el ritmo de los pasos. ¿Sí? Es una dirección muy exigente, ¿sí? Entonces, repito, es necesario reunir
características de los diferentes liderazgos, aunque repito, el principal es el transformacional, ¿no? Gracias, Mayra. No nos comenta que casi tiene cama ahí en su oficina. Viven en el tecnológico. Así es Bueno, esto, doctor. notemos, por favor, cómo va apuntando hacia cierto tipo de liderazgo transformacional, pero también hablan de liderazgo situacional. En ese sentido, yo los invito a que pensemos en lo siguiente. Si hablamos de liderazgo situacional exclusivamente, no les puede resultar limitante a la visión del gran líder. Es decir, no hay un crecimiento hacia los demás, hay un crecimiento hacia el trabajo. Me parece que el doctor Guillermo apunta en un sentido interesante, el liderazgo de acción, pero ya regresaremos con ello. Otro asunto con los directivos que se vuelve como muy relevante en términos de su accionar es todo lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación. El analizar las formas en que los directivos se comunican suele ser como un ejercicio, a veces cuando desconocemos, muy banal. Quisiera iniciar esta pregunta, Arturo, contigo. Él es director del TEC de Pinotepa, ya llegó su representante Araceli, está al fondo. En Pinotepa sucede un caso muy sui generis en los tecnológicos. Ahí hay un problema regional. Los habitantes originarios de ahí y un grupo que llegó tardíamente y se vuelve una lucha entre población. Y es curioso, me tuvieron a bien invitarme al tecnológico, casi como los grupos que te jalan y tienes que definir con quién estás. ¿Cómo es el proceso, Arturo, de comunicación que se da en las instituciones? Muchas gracias, doctor. Buen día a todas, a todos. Bien, primeramente quisiera contextualizar un poquito, aparte de lo que ya usted hizo. Hay una situación muy particular, ciertamente, no solamente al interior del instituto, eh, por las diferentes organizaciones sindicales y eh, también, de alguna manera, la influencia externa de los grupos originales, como son el pueblo indígena y el pueblo afromexicano. Y en ese sentido, hay un choque de culturas de la raza indígena y afromexicana, donde de alguna manera también tienen incidencia al interior del instituto. Y en ese sentido, como directivo, tienes que estar muy atento a ese contexto, comprender objetivamente ese contexto, de tal forma que la comunicación que se tiene que dar eh, debe ser muy clara, muy transparente, muy precisa. Eh, Esto implica también, de alguna manera, con la pregunta que antecedió a esta, el tema del liderazgo también, si me permite tocarlo. Es también muy importante mencionar que aunque suena muy bien el tema del liderazgo transformacional, situacional, en estas condiciones, en este contexto donde se establece el instituto aquí en Pinotepa, en Oaxaca, también a veces hacemos uso del liderazgo autocrático, inclusive centralizado, porque hay que es ser muy firmes en la búsqueda de objetivos institucionales. Y en ese sentido, no siempre tenemos que comportarnos de una manera tan diplomática, ¿no? Y en ese aspecto, aunque suene donde tenemos que actuar de acuerdo al contexto de cada uno de los institutos. Y en conclusión, la comunicación en este tipo de ambientes es indudablemente increíble la forma como tienes que actuar, aún teniendo una estructura orgánica, no se comprende el contexto que se está manejando la institución y tienes que actuar directamente
como director para ver que la comunicación sea objetiva y llegue donde tiene que llegar. Gracias, Arturo. En esta misma tesitura, le voy a pedir al maestro Evaristo nos comente la experiencia. Maestro Evaristo es de Oaxaca, de una zona de Tlaxiaco, y empieza a trabajar ahí y tienen ciertas habitualidades en las formas. Los hombres de las nubes son de ahí. Hombres de las nubes. Es una población muy alta. Y de repente regresa, y no regresa, llega a una zona que igualmente está muy marcada por la parte de la Huasteca, güey, llega a Huejutla. Y entonces la comunicación de una región a otra y de etnias diferentes complica el accionar. ¿Qué tipo de comunicación y cómo resolver eso, maestro Evaristo? Bueno, saludo con mucho afecto al doctor Carvajal, quien coordina este foro, y pues a la institución, el CIDET, como institución formadora de muchos profesionales. Creo que a medida que podemos contribuir a ser mejor, a lograr mejores resultados, ese es el camino. Sin embargo, quiero retomar de origen. Hablamos del término liderazgo. Y liderazgo en su contexto general, hablamos de influencia. Pero el cómo hablar de influencia cuando retomamos conceptos como lo que acaba de comentar aquí el director Guillermo de Anda, cuestiones culturales de una zona y otra. Entonces, regreso a preguntar, yo, ¿cómo debo de actuar para lograr esa influencia? ¿Por qué parto de aquí? Porque de ahí va el proceso de comunicación. El ser sencillo es una característica que a veces logramos resultados con ello, pero también cierto comportamiento es exigente en cierto momento. Entonces, centro. La escucha activa es un elemento prioritario dentro de la comunicación, pero no nada más es qué dices en cuestión de la palabra, sino que cómo es el contexto, cuál es la cultura, por qué se creó una institución en un espacio, cómo es la característica de la gente, cómo acercar la institución a la comunidad. Entonces se comienza a revisar la cuestión de comunicación hacia el interior. ¿Cómo se comunica la estructura? ¿Cómo se comunica con el estudiantil? Comenzamos a revisar. A partir de ahí, entonces, el directivo tiene que empujar su esfuerzo por buscar resultados. Porque sucede que muchas instituciones, la comunidad, el entorno, las poblaciones, nos ven separados de ellos. Entonces, no hay una comunicación adecuada. Y el vernos separado del entorno, pues resulta que también influye en nuestra pertinencia en los resultados que queremos lograr. Entonces, la comunicación viene en una estructura desde nivel central hacia nivel directivo, institucional. Pero ¿cómo convertir esta comunicación en elemento de eje central para transformar, influir en el entorno hacia adentro? Y más, cuando hablamos de una institución, en caso, por ejemplo, de Huejutla, tenemos 50 años como institución. En una formación de ciertos años,
pues fue de cierta manera. Pero tenemos una juventud de este momento y que va a participar en la transformación de la sociedad en sus mejores condiciones muy pronto. Entonces, si no es adecuada nuestra comunicación, pues tenemos ahí dificultades. Entonces, resumo, el directivo debe centrarse en la escucha activa. Debe establecer los canales de cómo va a dirigir su esfuerzo de comunicación, pues ya sumando la instrucción a nivel general de la influencia que queremos lograr, y creo que a nivel Tecnológico Nacional de México está muy claro hacia dónde se debe dirigir los esfuerzos, pero tenemos dificultades en cómo transformarlos en un entorno muy específico. Sería mi comentario. Gracias, maestro. Fíjense cómo aquí hay una diferencia importante entre las expresiones que tienen que ver con el liderazgo y la herramienta de la comunicación. Si bien hasta ahorita donde vamos es el hecho de que no hay un liderazgo único, sino tiene que ser un liderazgo que se adapte a la institución en donde está y se procede. Tanto Arturo como Evaristo nos han planteado que en la comunicación esta no se presta o no se sujeta a esos entreverazgos. Rafael Echeverría tiene dos sentencias que siempre me han parecido fantásticas. Nosotros somos lo que conversamos. Y el verdadero éxito de una conversación no está en lo que se dice, sino en lo que se escucha. Esto hace que este tema de conversación sea una de las habilidades blandas, blandas en el sentido de que deben poseerla los directivos. Se ha generado como parte de una formación, como una estrategia de formación y desarrollo. Ese planteamiento no lo ha hecho Mayra Liz y no lo ha hecho Guillermo. Quisiera, Guillermo, si me permites, primero con Mayra. La tercera cuestión que vamos a abordar es, ¿qué estrategias de formación y desarrollo profesional son necesarias para preparar a los directivos frente a los cambios y demandas del entorno educativo actual? Mayra y luego Guillermo. Adelante, por favor, Mayra. Sí, gracias, doctor. Bueno, yo creo que entre las estrategias, primeramente va a estar la de informar o mantener informada a la comunidad directiva cuáles son estos cambios. Y sobre esos puntos, pues llevar a cabo los cursos o talleres que fuesen necesarios de serlo para que el cuerpo directivo o los participantes directos puedan tener las herramientas suficientes para poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? Pero también, y es algo que yo platico mucho con mi equipo, es sentarse a analizar y a evaluar lo que se hace, cómo se hace y qué resultados se han logrado, tanto los positivos como los no positivos. Y de esta manera poder observar directamente y con base en lo que ya veníamos platicando de que cada tecnológico tiene su peculiaridad, pues ver qué acciones han tenido los resultados esperados, ¿no? Y entonces, creo que no podemos hablar solamente de aplicar un curso, ¿sí? Como usted sabe, nuestro tecnológico ya llevó los 2 niveles del DIGIE, ¿sí? Y de repente, pues me ha tocado sentar a los compañeros y decirles, oigan, es que ustedes ya llevaron el diplomado. Es que recuerden lo que aprendimos ahí, ¿sí? Pero desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire,
el trajín diario nos hace a veces perdernos, ¿no? De lo que aprendemos en un aula, en un taller. Entonces, hay que estar sumándolo a lo que se vive cada día. Entonces, yo creo que hay que hacer ese conjunto de estrategias, aunque aparentemente un ejercicio de retroalimentación de una actividad nos lleve un poquito de inversión de tiempo, es necesario, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a poder ver si lo que aprendí en un taller o en un curso se pudo aplicar o si la manera en que se aplicó fue la correcta, ¿no? Y estar informados, nuestro director general de alguna manera nos guía a estar informados diariamente, ¿no? Porque de otra manera no vamos a saber cuáles son los rumbos que debemos de seguir. Gracias. Gracias, Mayra. Interesante tu reflexión porque básicamente la centras en un concepto que desde el 2004 traemos como muy marcado y pues yo creo que poco a poco se ha perdido, pero lo que hemos marcado, que es el aprendizaje significativo. ¿Qué tanto lo que aprendemos se vuelve verdaderamente significante para la tarea que hacemos? Es como todo un reto. Pero en ese sentido, de acuerdo a lo que nos estaba platicando el doctor Guillermo, ya tienen experiencia a este respecto e incluso no sé si nos vayas a comentar algún resultado. Adelante con la capacitación. Claro. Sí, les compartía que lo primero que tendríamos que hacer, pues, es sistematizar los procesos, es decir, y en esa sistematización, lo primero, pues, es la capacitación. Llega un director nuevo que no es parte de la comunidad propiamente dicha, que cae como paracaidista, con un énfasis, desde luego, con experiencia, con visiones, pero no propiamente muchas de las veces la formación de directivos al interior de los institutos tecnológicos no se hace endogámica. ¿Qué significa eso? Que normalmente nos sacan fuera de nuestras instituciones de origen para luego regresar con un aprendizaje diferente. Así se hacía en el pasado y bueno, pues creo que ahora sigue siendo de la misma manera. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues sería crear un plan estratégico para los líderes y los gestores, que son dos cosas diferentes. Un líder y un gestor son dos cosas diferentes, pero hay que hacer el plan. Es decir, de la comunidad, ¿quién realmente tiene las capacidades para hacer estas funciones? Y el director, pues desde luego, tiene que ser su plan. En ese sentido, ya con este plan, pues esas personas que están elegidas, que tienen esas habilidades, pues hay que mandarlas a entrenar. Y de ahí también, pues agradezco la, la justificación, o más que justificación, el que en el caso de Durango, todos los jefes nos fuimos a hacer la especialidad de liderazgo y gestión. Y de ahí hicimos una parte teórica, aprendimos. Pero el problema no es lo que aprendes, el problema es darle seguimiento. Y entonces por eso lo tenemos que sistematizar en desarrollar los procesos de gestión, tanto del conocimiento o de lo que aprendes en la comunidad. Porque si los puedes mandar a estudiar todos los diplomados que quieras, maestrías y doctorados, pero si no le das, si no sistematizas en un proceso de darle seguimiento, da lo mismo. Para luego, pues seguir fomentando la cultura de comunicación abierta, y aquí es donde es lo interesante. La comunicación tiene que ser bidireccional, es decir, darle coherencia de lo que expresa el director en su conocimiento de su comunidad con respecto de lo que hace y del comportamiento. Y bueno, pues aquí está el principio de probidad. Entonces decía el compañero, bueno, pues que tenemos una gran responsabilidad, una losa en la espalda de ser el líder. Y el líder es, pues no es lo que dice, es lo que hace, es su comportamiento, es su ética. Y en ese sentido, bueno, pues tendrá que implementar un proceso de evaluación para un modelo de liderazgo que hayamos definido. Es decir, hay diferentes tipos de liderazgo y de donde
pues tendríamos que, en este caso, me gusta John Dale en el sentido del liderazgo de acción. Ahora sí, con todo eso, a chambear. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues lograr las tareas, que es lo fundamental, lograr con todo lo que se nos pide a nivel central, desarrollar los equipos, darles la confianza a cada jefe de departamento y a los equipos para poder delegar, porque si no un director se muere. Sí, o sea, si quieres estar verificando todo lo que hacen todos tus colaboradores, primero, pierdes la confianza. Y segundo, pues entonces, ¿para qué me quieres si él va a tomar las decisiones, ¿no? Que las tome él. Y creas un ambiente complejo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desde luego, fijar bien las metas y darle seguimiento y desde luego, pues el desarrollo de los individuos. Y el desarrollo de los individuos no es propiamente también los jefes, sino es todo lo que está detrás y es ahí donde la burra tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque comunicamos muchas de las veces lo que queremos o lo que nos conviene y muchas de las veces nuestra cultura es lo bueno, pero pues hay que hacer una comunicación, por eso digo yo, bidireccional. ¿Cómo? Está relativamente sencillo, es como nos funciona o nos va funcionando ahorita en Durango. Primero, si me permites compartir, Pepe, el proyecto donde se generó un proyecto paraguas. ¿Qué significa un proyecto paraguas? Que la dirección tenía un problema, y un problema de liderazgo, un problema de comunicación y en consecuencia todos los demás problemas. Cada jefe de departamento y cada subdirección tiene otro problema en función de sus propias actividades. Entonces diseñamos pues un rompecabezas, por eso le llamamos paraguas, si bien es cierto es de la dirección, pero que cada uno contribuyera en sus tesis de la capacitación, en este caso de liderazgo y gestión. Entonces ensamblamos todo institucionalmente hablando, con muchas horas de trabajo teóricas, con muchas horas de trabajo prácticas y todas las tesis fueron para la solución de problemas. Entonces nos dimos cuenta que había muchas áreas de oportunidades y entonces cada jefe asumió su responsabilidad, asumió su rol. Todo eso lo vertimos a un sistema de gestión que está bien definido y ahora es hasta obligatorio. En el proceso académico, pues son las acreditaciones a través del CEAS o cualquier otro organismo, y la parte administrativa, pues a través pues, de los sistemas también de certificación. Entonces lo metimos ahí y ya nomás es darle seguimiento y no es fácil también. ¿Por qué? Porque hay que hacer las confrontaciones con todo el personal. Y aquí está el arte. No se trata de confrontar el director con un profesor, el subdirector o el jefe, no. Confróntalos con el método, con el procedimiento de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque así es la cultura de que tú me dijiste, yo te dije, y hacemos lo que en la teoría nos dicen, que creamos un resentimiento institucional, que qué caso tiene. Entonces, tendríamos que diseñar los modelos, los procesos y echarle la culpa a ellos, ¿no? Y la medición tendrá que ser. Esa es la experiencia. Gracias, Guillermo. Creo que hay una claridad, Mayra, en términos de esa inquietud que tienes, de que efectivamente la gente, los directivos del Tecnológico de la Chontalpa, tomaron con nosotros un diplomado en dirección y gestión de instituciones educativas. Posiblemente muchos no conozcan la temática, pero son 12 cursos los que aborda este diplomado y ellos lo tomaron todo. Y el problema que nos plantea es, bueno, ya tenemos la teoría, pero luego no lo aplican y demás. Me parece que la expresión o la experiencia más bien de Durango en el sentido de ese plan estratégico y sobre todo la operación del plan pudiera ser, Mayra, una buena salida. Aquí empiezan a brincar las experiencias de los directores. Hasta más o menos el año 2018, el sistema de tecnológicos traía un proceso de formación directiva sobre la marcha. No sé si algunos recuerden eso,
pero para llegar a ser subdirector o director, había que pasar todo un proceso de formación, prácticamente desde que entraban como profesores o eran jefes de oficina, jefes de área, coordinadores, e iban trabajando la formación para ser director al que le interesaba, porque no había un proyecto como tal formativo. Creamos un proyecto formativo, pero quitamos justamente lo que nos está planteando Guillermo, la parte de la operativa, lo que es la formación sobre la marcha. Ahora sí llevas elementos teóricos, entonces ya no te puedes detener tanto para aprender, porque ya hubo la posibilidad teórica de conocer los procesos. Vamos, me quedan dos preguntas interesantes porque tiene que ver con lo último que plantea Guillermo, que tiene que ver con la cultura. Pero aquí quisiera, en primera instancia, Evaristo o Arturo, no sé si quisieran agregar algo que competa precisamente al área de formación. Evaristo va a participar. Bueno, con respecto a la formación, eh, como tenemos un detalle al interior de las instituciones, independientemente de característica de cada institución, eh, queremos lograr muy rápido los resultados y requiere de cierto tiempo. Y comenzamos en la formación de la gente a trabajar sobre el papel, ¿sí? Porque así como decimos, ¿no? Esto me da puntos para la beca. Pero en realidad, ¿cuál es la transformación que queremos convertir con un programa de capacitación? ¿Cuál es el resultado, trasfondo que queremos ahora sí que impulsar? No pensando, pensamos primeramente en nosotros, pero por el otro extremo están los estudiantes. Entonces sí es muy importante lo que comenta aquí el director Guillermo, que si no traemos un plan estratégico de que nos permita como directivos a buscar mejores condiciones de formación, pero también de aplicación, de acción, pues nos cuesta muchísimo en el caminar como directivo, porque hay que ubicar la estructura. La estructura es que, pues sí tenemos un director, pero pues su mente estratégico, visionario, que es algo que debemos de estar ocupándonos, ¿no? Pero tenemos sus direcciones y jefes de departamentos más operativos a nivel. Entonces, ¿cuál es la formación que nosotros requerimos para fortalecer institucionalmente sus resultados? Entonces, sí, a veces uno dice, es que tú como jefe de departamento, tú eres el experto que me va a ayudar a mí, pero pues, ¿qué le falta? ¿Sí? ¿Qué le debemos de poner para que realmente sí podamos sumar lo que en un directivo, otro directivo, y se complemente como un equipo de trabajo en acción, logrando resultados? Sería parte de mi comentario. Arturo, ¿quieres agregar algo? Mm. Eh, sí, doctor, O muchas gracias. Sí, sí, sí. Me comentan aquí que hay que apagar la cámara porque se distorsiona mi audio. Bien, solamente quisiera agregar, eh, ¿sí me escuchan? Perdón, porque no estoy seguro. Sí, ok, gracias. Bien, agregar solamente que es muy importante poder separar la búsqueda del beneficio como individuo, el beneficio personal del trabajador y el beneficio institucional, puesto que eh, es una realidad que se busca a veces obtener un documento a través de estudios, de posgrado, de doctorado, solamente para reunir requisitos para poder accesar a alguna plaza eh, docente o algún estímulo, ¿no? De productividad, estímulo como por ejemplo
el desempeño docente. Y en ese sentido, se pierde en mucho la visión de desarrollo institucional, específicamente la productividad académica. En ese aspecto es importante que la capacitación que delinee la dirección tiene que estar objetivamente diseñada en función de del rumbo que se pretende darle a la institución. Y en ese aspecto, todos los esfuerzos, tanto de personal docente, no docente, el cuerpo directivo, estudiantes, tienen que estar invariablemente alineados para que se logre el beneficio del estudiante a final de cuentas. Es lo que puedo decir. Gracias. Gracias, Arturo. Interesante porque haces una adición complicada en el sentido de que debería haber una visión compartida, es decir, no una visión segmentada por departamento, por área, sino que están visualizando la visión del tecnológico y por tanto la misión correspondiente a ello. Quisiera abrir en estos momentos un espacio para ustedes, porque me parece que puede haber aportaciones importantes en términos de lo que hemos visto hasta ahorita, que es liderazgo, escucha, aprendizaje significativo. Particularmente yo tengo aquí dos situaciones que me gustaría escuchar, Angélica Estela. Tecnológico de Cuautla es una situación complicadona. Hoy estamos en el Tecnológico de Cuautla con amenazas de bomba. Ha habido que desalojar a veces a la institución. Traemos amenazas personales, así como de muerte, de abusos de familia y demás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el directivo y las habilidades pueden ayudar a resolver esta situación? Y por otro lado, bueno, pues tenemos un caso muy conocido, Laura América, no tengo que decir más. Entonces sí me gustaría escuchar algo sobre la problemática que se generó con Toluca hace un tiempecito y quizá no esa falta de habilidades directivas, pues quizá lo originaron. Así que iniciamos con quién, Angélica Estela. Pues bueno, como lo dice el doctor Carvajal y como lo comentaron también hace rato mis compañeros, yo ahorita estoy de sabático, entonces estoy viendo las cosas pues desde afuera, ¿no? Que muchas veces se pueden ver de manera muy diferente a cómo se está viviendo dentro, al interior. Entonces, pues sí ha habido, pues en 2 planteles de Morelos ya ha habido amenaza de bomba, ¿no? El manejo de la situación creo que fue completamente diferente en ambos planteles. En el caso de Cuautla, bueno, yo me entero, le insisto, yo estaba en mi casa y me entero por un mensaje que manda la del sindicato, pues diciendo que había un simulacro, así lo dijo, un simulacro por amenaza de bomba. Pero empiezas a ver reporteros y empiezas a ver que está la Guardia Nacional, que están los soldados, que está Protección Civil, que, o sea, hay mucha gente que tú dices, esto no es un simulacro, ¿no? Y entonces, pues ya te empiezas a enterar de la situación. Y bueno, yo creo que muchas cosas se manejaron de forma inadecuada hacia mi punto de vista, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en la subdirección y obviamente ahí creo que sabemos que se maneja protección civil y que tenemos protocolos de actuación cuando hay una amenaza de este tipo, ¿no? En la institución lo hay, en la institución se han hecho conocer, se han hecho simulacros de bastantes tipos y bueno, fue una estampida la que se provocó, ¿no? Entre alumnos, entre maestros, los directivos encerrados en una junta sin salir, ¿no? Y bueno, creo que la percepción que hubo del manejo en esa situación, por lo menos desde los que estábamos afuera, fue que hubo un mal manejo en esa situación, ¿no? Yo creo que sí los agarró desprevenidos. Y bueno, aquí mi compañera, ella sí estuvo adentro
y yo creo que ella es la que puede dar más comentarios al respecto. Yo simplemente, bueno, desde lo que vi, pude apreciar esa situación nada más. Sobre todo en el sentido de que estas habilidades directivas, por ejemplo, la comunicación, cómo opera o cómo no opera. Sí, yo creo que es bien importante lo que mencionaba la maestra Angélica, la parte de comunicación, la parte de el trabajo que como directivos, y bien lo mencionaba el director, ya manejas, ya trabajas, ya digamos que de alguna manera hay una expertise, llega una dirección pues sin dirección, completamente sin liderazgo y una falta de comunicación, donde todos se pasman y donde dejas de hacer lo que debes de hacer, porque para eso hay protocolos y no se comunica correctamente, pues por lo menos a las unidades de protección civil para que pudiésemos actuar, ¿no? Como bien menciona la maestra Angélica, yo sí estaba ahí en la institución y todavía era parte del cuerpo directivo, pero no nos mencionaron nada, no nos comunicaron, hasta como menciona ella, la del sindicato, decían que era un simulacro, pero ya estábamos invadidos por todos, ¿no? O sea, la guardia, los chicos. Entonces, ya cuando alguien del cuerpo directivo se entera y lo comunican, y me lo comunican a mí porque los chicos, o sea, no, pues es simulacro y se van acostando o andan ahí, ¿no? Y pues es responsabilidad también. Entonces, aprender a actuar, y a moverte, como dices, a tomar en ese momento el liderazgo y vamos fuera todos, necesitamos desalojar y entre el caos y el estrés, pues todo se pierde, no tienen mente fría y como dicen, se hace caos porque pues todos quieren salir y al mismo tiempo ya estamos a bordo del libramiento, ¿no? Entonces fue complicado. Gracias, Estela. Justamente el énfasis no está tanto en la narrativa de lo sucedido. El énfasis quisiera que lo pusiéramos en cómo las habilidades que se pueden estar desarrollando y son habilidades teóricas, como lo decía Mayra, pues de repente se te olvidan. Cuando estás en una situación de conflicto, entonces todo lo que aprendiste se te fue. Y apunta bien, Guillermo, es que tiene que practicarse sobre la marcha y establecer mecanismos para asegurarnos que esas competencias realmente se apropien por parte de los directivos, porque se vuelve un caos esa situación. No quisiera tocar en este momento lo de Toluca porque algo así pasa. Son las cuestiones de las competencias directivas que de repente no emergen y cuando no emergen entonces viene el autoritarismo y eso acaba hoy día las instituciones. No metemos Toluca, pero si hubiera alguien que tenga alguna pregunta que hacerle a los directivos de lo que han planteado, este es un momento. Si no, para continuar. Acá tenemos desde Toluca precisamente a Laura Marmolejo. Bueno, digo, sin comentar lo que se sabe, pero digo, en la percepción de lo que es la especialidad y que se habla de liderazgo, se habla de la escucha efectiva y la formación, yo sí la pregunta que haría como directivos. ¿A los directivos los consideran, así es mi percepción a partir de la institución en la que yo parto, como que de repente al cuerpo directivo lo consideran como que los dioses? O sea, lo que pase, ellos tendrían que saber cómo resolverlo. Y entonces, ahí la pregunta que yo haría, yo creo que los liderazgos se tienen que manejar con base a la situación que se presente. En este caso, si el directivo que llega no conoce ni siquiera el sistema, pues claro que no va a haber un liderazgo efectivo. Dígase ya situacional, transformacional. Si llega y viene de un contexto totalmente diferente, ¿cómo es la adaptación para ustedes como directivos que les permitan? Porque tienen que tener esa pausa o ese tiempo de estudio del contexto, porque eso también al directivo le va a dar el éxito o el fracaso. Gracias. Entonces, esa es la parte ¿Alguno, que quisiera que me dijeran. ¿Alguno de ustedes quiere responderla? Si me permite, doctor. Adelante, Mayra.
Bueno, yo creo que ahí la pregunta de la compañera tiene que ver con una de las preguntas que viene a continuación, ¿no? Y creo que tiene que ver con las habilidades del directivo. Ya comentaba también el compañero Evaristo que una de esas habilidades pues tiene que ser la paciencia y también tiene que haber visión, tiene que haber capacidad de adaptación, ¿sí? Y bueno, repito, esa lleva la paciencia, que la paciencia pues no es muy fácil a veces de ejercer. También podríamos hablar de la resiliencia, ¿sí? Porque efectivamente yo creo que si algo tenemos muy claro, no solamente el cuerpo directivo, sino muchos compañeros del sistema, es que cada tecnológico, cada instituto es diferente. Incluso yo les puedo decir que aquí en Tabasco hay 10 institutos tecnológicos, 4 federales, 6 descentralizados, y a lo largo de la historia hemos visto con claridad esta diferencia. Y lo que mencionaba la compañera, por ejemplo, los 6 descentralizados, sabemos que en ellos a veces los directivos no llegan por expertise directiva en el área educativa, llegan porque son puestos políticos. Y de repente llegan compañeros, bueno, que no saben ni la O por lo redondo, ¿no? Entonces, son situaciones en las que nosotros, por ejemplo, nosotros estamos viviendo actualmente un cambio. Al estado de Tabasco, en el periodo de votaciones federales, siempre nos tocan los 6 de 6. Cambia el gobierno federal, cambia el gobierno estatal, los municipales. Entonces, nos ha tocado en algún momento acompañar y aconsejar a los directores de los tecnológicos descentralizados, pero no nada más de eso, hay que adaptarse también a los modos que traiga Secretaría de Educación del Estado y todo su equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegar a un tecnológico nuevo, pues siempre va a tener sus bemoles. Había un exdirector que decía, es que el primer semestre en que llegas, te tienes que dedicar a conocer el tecnológico. Eso sin contar que te quedes con subdirectores de toda tu confianza o que lleves o que te quedes con los subdirectores que dejó la anterior administración, ¿sí? Y hablo específicamente de los subdirectores porque deben de ser tu mano derecha, ¿sí? Y aparte de la comunicación, ahí creo que comentaba también el compañero Evaristo, la sencillez de uno. Eh, Algo que yo menciono mucho es la palabra de que hay, no solamente en el sistema, en todas las instituciones gubernamentales, de repente hay personas que obtienen un puesto y de manera autónoma se convierten en semidioses, pero no porque puedan resolver todos los problemas, sino porque en ellos empieza una autopercepción fuera de la realidad, ¿sí? Entonces pierden el piso. Yo les voy a decir, yo soy hija del sistema, soy egresada del Instituto Tecnológico de Villahermosa y estudié la carrera y la maestría. Y en los 4 años y medio de la ingeniería, solamente recuerdo a un director que nos visitó en los salones, que por cierto era director local, ¿sí? Y todavía lo saludo por ahí. Yo tengo la costumbre de asistir a los salones, de preguntarle a los jóvenes cómo van, si les dan clases, ¿sí? Y es algo que nos ha encargado nuestro director general, la cercanía. Si yo no tengo esa cercanía, como decía Baristo, esa sencillez no solamente en la comunicación, en la acción, ¿cómo voy a conocer a mi comunidad más si estoy nuevo? ¿Sí? Yo tengo que bajar, ¿sí?, a conocer a los estudiantes, al personal docente, al personal administrativo, al de apoyo, incluso al guardia, si ustedes quieren, Mayra, ¿sí? Para poder lograr podríamos esto.
darle complementariedad a tu comentario con la última pregunta cuando hablamos de la cultura de la organización, porque me parece que apunta por ahí. ¿Te Sí, parece? ok, doctor. Guillermo, por favor. Sí, gracias. Eh, pues lo que dice la compañera Mayra, pues sí tiene razón en su contexto. Un Tijuana de 12,000 estudiantes, un Durango de casi 8,000, es imposible que vayas a las aulas. Y un Toluca con 7,000, o sea, más sin embargo, lo que sí tendremos que tener en la conciencia es la comunicación efectiva bidireccional, con que seas congruente con lo que dices, con tus planes estratégicos y cómo lo vas actuando y cómo lo vas desarrollando y cómo le das seguimiento. Eso sí es lo que tendremos que hacer. Y ahora también, pues, con estas nuevos tipos de alumnos que tenemos, que, bueno, no son nuevos, sino es una cultura diferente, que la idea es, desde Presidencia de la República, de la doctora Claudia, de crear nuevos individuos con un pensamiento crítico. Y significa que, pues, ya no es aquel alumno que escuchaba toda la verdad. Ahora hay un porcentaje de duda. Y en ese porcentaje de duda, pues con el acceso a todas las comunicaciones que hay, pues ahí rápidamente o se nos fortalece nuestra gestión o se nos cae nuestro circo montado, si fuese de esa manera. Entonces, bueno, pues creo yo que la cultura organizacional, nosotros hicimos un análisis allá en Durango, que, pues, que es una corriente, el engagement, el empoderamiento de las personas, y es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tiene más de 10 años en el sistema, y Durango, que tiene mucha gente con 10, con 20, con 30, con 40, con 50 y más de 50 años de experiencia, pues entonces tienen un empoderamiento y han creado beneficios muy complejos que no van con la actualidad. ¿Por qué? Porque un profesor normalmente con más de 40 años de experiencia tiene una debilidad y es ignorante tecnológicamente hablando por cómo comunica con sus estudiantes, y entonces se autocrea un conflicto. ¿Por qué? Pues porque él dice es la verdad lo que yo digo, y bueno, la verdad es que pues nadie tiene la verdad absoluta. Y pasa lo mismito con los directivos de algunas comunidades, ¿no? Donde pues no se tiene una trazabilidad de lo que es el sistema, no se tiene esa trazabilidad de los que es ser profesor, incluso en algunos de los casos, son directivos y nunca han dado una clase, ¿sí? O no tienen un perfil profesional que muchos tenemos de ingeniería. No significa que sean todos ingenieros, ¿no? Que nos vamos adaptando. Entonces yo cerraría donde pues tendríamos que tener en un eje rector pues el término de la voluntad, es decir, la voluntad de querer hacer las cosas con estrategia, con inteligencia, y desde luego pues que ahora pues tendremos que los, los directivos y los profesores tendremos que capacitarnos en las nuevas maneras, en las nuevas formas del conocimiento. Ahorita viene rapidísimo la inteligencia artificial, y entonces aquel maestro que no ha avanzado se queda fenomenado, se queda anodadado de la calidad de los trabajos de sus estudiantes, pero no sabe cómo verificar lo que lo hizo una IA y le pone 10. Entonces, bueno, pues es complejo, ¿no? De que ahora necesitamos nuevamente culturizarnos en temas tecnológicos para poder avanzar y diseñar las estrategias de control, de supervisión, de una manera estructurada para evitar el conflicto interpersonal. O sea, el problema es que tú me dijiste, no, el problema yo no te digo, el problema es que no estás cumpliendo con las especificaciones institucionales, y al no estar cumpliendo, dime tú,
qué vas a hacer para que cumplas y entres en los rieles de la mejora continua. Esa sería mi aportación. Gracias, Guillermo. Vamos a pasar a la última parte de este foro. Vamos a dar el uso de la voz a los participantes. 3 minutos, por favor, que andamos sobre tiempo. Para abordar dos cuestiones que ya las venimos tocando. Por un lado están las habilidades directivas, que justamente es lo que nos está planteando Guillermo, y la otra parte que tiene que ver qué tanto la cultura de la organización influye en el liderazgo y gestión de la misma. En ese sentido, cada quien trae sus propias experiencias, pero la pregunta más que describirla es cómo los directivos pueden, por un lado, mejorar las habilidades y estamos hablando que para mejorar, lo primero que necesitas es reconocer que algo necesitas, porque si no, solo es un conocimiento adicional. Si sientes que no lo necesitas, aunque lo estudies, no lo vas a operar. Y por otro lado, la cultura de la organización. Esta es muy influyente. He citado en muchas ocasiones el planteamiento de lo que significa la cultura de la organización. Se dice que la cultura de la organización es tan poderosa que cualquier innovación, cualquier proyecto, cualquier idea, por buena que sea, si no encaja en la cultura de la organización, eso lo dijo Peter Drucker en el 94, se la come, la desayuna y la cena. Entonces, la organización no cambia si la cultura de la organización se mantiene. Poco a poco la cultura se viene comiendo cualquier idea. ¿Cómo enfrentar esta situación y cuáles serían las recomendaciones? Le damos el uso de la voz a Evaristo, 3 minutos para cada uno, para ya ir cerrando. Muchas gracias, doctor. Comenzamos contando el tiempo, ¿ah? Bueno, hablar de cultura en su contexto general, todo lo que el hombre ha construido, todo lo que el hombre va formando, pues se vuelve parte de su cultura. Entonces, al interior de las instituciones, pues encontramos con ese contexto. Pero resulta que al interior de las instituciones encontramos documentado elementos que plasman direcciones del trabajo. Y ahí hablamos de nuestro proyecto de desarrollo institucional, el plan de trabajo, y hablamos de no modelo educativo, hablamos, y encontramos elementos como la visión, la misión institucional como tal. Ahora regresamos y revisamos contexto propio del entorno institucional, cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos entregando hacia los resultados. Y resulta que comenzamos a revisar los elementos propios plasmados como cultura, ¿sí? Como elementos, como principios, como valores de nuestra institución y echamos mirada, ¿no? Bueno, realmente, como dice ahí, formar profesionales de calidad. Bueno, ¿qué entendemos por el término calidad? Por eso el trabajo de la dinámica de conversación constante al interior de las instituciones vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque es allí donde reconocemos, ¿sí? Reconocemos las características que vamos encontrando. Y de ahí comenzamos como directivo a transformar ciertas acciones. Pero lo decía, retomo lo que decía el director Guillermo, si no documentamos lo que queremos transformar, lo podemos interpretar cada quien a su manera. Tenemos que ser directivos estratégicos, pero en cierto nivel somos situacionales, en otro nivel somos operativos. Y hablaban de casos hace rato. El director resulta que está de comisión y anda ahora sí que en Chihuahua y se da situación en la institución.
si no documentamos, si no generamos como tipo de protocolos de actuación conocido por nosotros, créame que nos complica mucho hacer frente a situaciones. Gracias, Evaristo. Creo que se refleja el mismo en esta semana. Ha estado en 4 estados y su tecnológico tuvo que venir Juan de Dios a ponerlo al tanto. Adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias, doctor. Bien. El Pinotepa es considerado como un tecnológico donde se puede venir a capacitar un director y puede después irse a otro tecnológico y le va a ir muy bien, porque tiene que comprender, ya está sonriendo el doctor que sabe a qué me refiero. Eh, es un tecnológico, pues, pues que está situado en Oaxaca, y Oaxaca se caracteriza como un estado muy revolucionario, ideológicamente hablando, ¿no? Entonces, aquí se tiene que tener la habilidad de contextualizarse muy rápido, porque si no, en poco, cuando menos lo esperas, ya estás tomando tu maleta no por gusto, de regreso a tu destino. Y en ese sentido, eh, la compresión ágil del contexto organizacional es inevitable. En todo ese proceso implica también el involucramiento en los procesos importantes y también la coherencia de lo que se solicita. Y esto no solamente aplica para los directores, también para subdirectores, jefes de departamento, ya que cuando no se tiene la responsabilidad como tal, actuamos de una manera a veces indiferente a la vida institucional. Sin embargo, cuando se les da la oportunidad de ser jefes de departamento, subdirectores, directores, pues en el momento que te dan el documento como funcionario, pareciera que en ese momento todo el mundo tiene que ponerse a trabajar porque ahora tú ya eres el funcionario responsable. Y en ese sentido, es una observación que aquí se ha tenido, donde siempre tiene que haber una coherencia, tiene que haber disponibilidad, involucramiento de todos los participantes, puesto que cuando llegas a una responsabilidad desde jefatura hacia director, pues tiene que haber como que ya un conocimiento de la gente que ahí colabora, de que eres una persona que se involucra, que trabaja, que es propositivo, y entonces en función de eso también ellos reaccionan. Pero si eres lo contrario, también te la vas a ver muy difícil, porque el documento, como jefe, como subdirector, como director, no es en automática una autoridad, tiene que ganarse a pulso cada gramo de esa autoridad. Y en ese sentido, eh, considero que es importante no conocer solamente el caminito del estacionamiento a la oficina, y viceversa, sino que tenemos que conocer todos los rincones de la institución, y no me refiero solamente en el ámbito geográfico y físico, sino todo lo que ocurre en el interior y exterior de la misma. Gracias, doctor. por aportar. Gracias, Arturo. Creo que hay un señalamiento como muy claro en el sentido de la transformación. Eres directivo, entonces tienes poder. El poder que te dé el papel que te nombra directivo. Eres líder, entonces tienes autoridad. Una autoridad que la gente te otorga, porque definitivamente reconocen en ti la posibilidad de un camino diferente. Interesante esto para la transformación de la cultura de la organización. Mayra, por favor, tus conclusiones a estas 2 preguntas. Gracias, doctor. Bueno, pues como ya mencionaba yo, ¿verdad? Anteriormente algunas características que tienen que ver con las habilidades y también hablando de la cultura institucional, pues yo creo que el trabajo en equipo que incluye la buena comunicación que tanto se ha mencionado en este panel, el sentido de pertenencia de cada uno a nuestro sistema, el sentido de superación, el respeto, responsabilidad y todos los valores que están inmersos en el nuevo modelo educativo.
yo creo que tienen que ser fortalecidos y cada uno de nosotros tenemos que tener la visión en cuáles está adoleciendo nuestro cuerpo directivo y nuestro instituto. Por ejemplo, ya hemos mencionado que el Tecnológico de la Chontalpa trabaja 7 días en la semana. Aquí los jefes académicos hacen turnos para venir los domingos, ¿sí? A supervisar. Pero personal de la Chontalpa que en algún momento ha estado temporal o se ha quedado en otro tecnológico, pues algo de lo que suelen comentar es que, oye, allá la gente no se quiere quedar una hora extra, media hora extra, ¿sí? Están como los de eh, los que nos reciben documentos, oficialía de parte, ¿no? Después de las 3 ya no te reciben nada, ahí en TecNM. Entonces, me dicen, ¿por qué nosotros sí podemos y ellos no? Pues tiene que ver con la cultura, ¿no? Organizacional y organizacional individual, me refiero en este momento a cada instituto. Entonces, eh, creo que como directivos tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos a llevar a nuestro instituto y, decía yo, fortalecer esa cultura que haga falta fortalecer para llegar a la meta planteada, ¿sí? Para esto vamos a tener que tener una visión muy clara, decía yo, una paciencia, resiliencia, sencillez o humildad, como ya mencionaban los compañeros, estrategias bien definidas y, como nos decía Guillermo, sistematizadas, ¿sí? Para poder fortalecer esa cultura y poder llevar al éxito a nuestro tecnológico. Pero definitivamente eventos como el que estamos llevando a cabo ahorita, pues nos enriquecen. Yo creo que no solamente aquí a los directores que estamos presentes, a usted que está dirigiendo este evento, sino yo creo que a todos los compañeros que están escuchando independientemente del puesto que estén desempeñando. Entonces, debemos de seguir fortaleciendo estos eventos para seguir compartiendo estas grandes experiencias. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, Mayra. Quiero rescatar un punto importante de la cultura de la organización, porque Mayra hace el planteamiento de su tecnológico. Yo creo que ya todo mundo captamos que ellos trabajan de lunes a lunes. Y es interesante porque hay instituciones en donde incluso fuera de horario se les prohíbe entrar a la institución. Es más, es llamada la atención porque te quedas más tiempo del que debes estar. Y uno se pregunta cuál es el sentido de la institución. O sea, no es un trabajo fabril que entra alguien a sustituirme. Hay trabajo de lunes a lunes, pues hay que hacerlo. En fin, cerramos, Guillermo, por favor. Ya nos has adelantado algunas cuestiones acerca de las habilidades directivas, sobre todo esa parte de sistematización. Y por otro lado, también has hablado un poco de la cultura de la organización. Efectivamente, él señala que el TEC de Durango hizo un análisis interesante, coinciden con 4 posturas acerca de lo que es la cultura organizacional. Y quisiera ver si cerramos ya contigo esta parte, Guillermo. Sí, gracias. Sí, les decía que es muy complejo porque Durango no es diferente de algunos institutos donde como individuos o como colaboradores vamos haciendo beneficios fácticos. ¿A qué me refiero? Que no son reales y que cada colaborador va haciendo su, su punto de confort. Y entonces me refiero en la parte docente, muchos compañeros dicen, yo solamente 3 materias diferentes, ya tengo 10 años haciendo esto y 12 horas y se acabó. En la parte administrativa, los usos y costumbres van llevando a que el personal de apoyo alguno, bueno, pues yo nada más hago esta área, eso no me corresponde y se acabó.
donde yo tengo que ir por los hijos a la escuela y tengo una prerrogativa de salir a las 2 de la tarde, ir por los niños, regresar y se acabó. Y entonces ese tipo de cosas pues son complejas. ¿Y qué hicimos? Pues yo lo que les he pedido, perdón si hablo en singular, sino lo que hicimos o pedí en un primer principio, pues este es el principio de igualdad y equidad y respeto. Y es ahí donde se vienen dando cosas positivas, porque entonces tener una congruencia en el sentido que, sí, perfecto. ¿Por qué me quieres castigar? ¿Por qué me quieres levantar una nota mala si fulanito o fulanita ni siquiera viene? Estate ahí a las 8 de la mañana, viene, checa y se va. Y a mí, el profesor que tiene 20 o 30 años de experiencia, muy bueno, pero nomás da 3 clases y a mí me quieres dar 4 o 5. Primero arregla aquel y luego me arreglas a mí. Con ese principio de equidad y de igualdad para todos institucionalmente hablando, desde el director hasta abajo, no hemos tenido problemas. Y yo sí, bueno, también es parte de la cultura, pero tratar de ser respetuosos también de a lo que somos alquilados. Es decir, pues yo casi siempre corro a los colaboradores, ya váyase. Y sí, si no hace su trabajo es que la sistematización de una planeación estratégica le está fallando. Ese es mi punto de vista. Pero no contrapongo lo que está pasando en la Chontalpa, porque esa es una cultura diferente. Si allá ya la cultura fue así, pues así será, ¿no? Pues, sin embargo, en la parte esta cultural es de la más compleja. ¿Por qué? Porque es bien difícil sacar a todo mundo de lo que ha construido en su confort. Y es ahí donde, pues, desde el director y todos, es a lo que dice la norma. Esto también es sencillo, que dice el reglamento. Es eso. Pero que se ajuste para todos. El problema es que, pues es que esta ya es mi comadre, esta es mi amiguita, este es mi amiguito, esto no pasa nada, esto no lo veo. Y es ahí el problema. Yo creo que uno de los cánceres administrativos de la Administración Pública Internacional, no propiamente del Tecnológico Nacional de México, es la falta de equidad, igualdad laboral. ¿Y por qué? Pues porque su amiga o porque su amigo le dio la plaza, y ese es otro tema también. En el uso, a veces sesgado de las asignaciones y de los incentivos laborales. Aquí lo que yo recomiendo, no se metan. Hay una comisión, sean coherentes, no le firmes a uno y no le firmes a otro. O sea, si le vas a firmar un criterio de lo que es investigación o de lo que, fírmaselos a todos, pero no restringas a uno o restringas a otro, ¿no? Y yo creo que es el principio de igualdad, de equidad, una forma personal en las instituciones donde su servidor ha estado. No tengo problemas. Creo yo que bajo ese principio todavía no existe no nace la persona a la que no le he ayudado, pero tampoco ha nacido la persona que se ha molestado con su servidor por temas de desigualdad o de no ser equidad. Entonces, yo cierro con eso, como colofón, pues es en el respeto de todos los individuos y que cada quien se gane y que tenga lo que se merezca. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Hemos escuchado ya los pensamientos y las formas de actuar de cada uno de nuestros directores invitados. Trataré como de citar rápidamente los puntos que hemos tratado. El primero tuvo que ver acerca del qué tipo de liderazgo se debe adoptar o adaptar en las instituciones. Hay una coincidencia en el sentido que hablamos de espacios diferenciados y sería como muy complicado definir un solo tipo de liderazgo. Me parece que a esta pregunta vamos a tener una complementariedad muy clara
con la presentación del doctor Rodolfo, que nos va a hablar acerca de teorías, le habíamos llamado en crisis, ya tuvimos una precisión en el sentido de espacios complejos, o en otros términos, en la teoría del caos. Entonces, me parece que esto nos va a apoyar bastante en términos de lo que pudiera recomendarse para hacer en términos de liderazgo. Por otro lado, también se ha coincidido que si bien las diferencias y dificultades que se plantean en el tema del liderazgo por la diversidad no sucede con la comunicación. Hay una coincidencia en el sentido de que si algo debe ser único es el sentido de la comunicación, tanto en lo que se expresa, señalan con toda precisión, como en lo que se escucha. Básicamente se ha planteado aquí que el sentido de la conversación es exitoso si tenemos esa capacidad de escuchar de manera efectiva. Por otro lado, se habló acerca del aprendizaje de los directivos y se ha señalado que si bien hay un marco teórico para su formación, falta toda esa parte sistematizada que habla Guillermo en el sentido del aprendizaje sobre la marcha. Ya lo aprendiste y no hay una oportunidad de practicarlo porque estás en el mismo medio. Guillermo sugiere, hay que enviarlos a otros lugares para que se den cuenta de las posibilidades que tiene. Finalmente, estamos hablando de la cultura de la organización y cómo esto influye en el tipo de liderazgo y comunicación que se maneja. Aquí se hace también un planteamiento interesante porque no se logró, por lo menos no logro percibir como mucha claridad en el mecanismo de transformación de la cultura. Es decir, de repente parece que la cultura es así y entonces así tenemos que aprender a trabajar. Sin embargo, nosotros tenemos grandes expertos de avanzada que están buscando cómo transformar esa cultura en algo más positivo para la organización. Se habla de los espacios de confort y efectivamente estos existen. Son malos si no crecen. Sin embargo, si los metemos en un espacio de aprendizaje, el espacio de confort va a crecer porque no sabemos vivir fuera de ese espacio. Esas son las temáticas que se han estado tocando aquí. Quiero agradecer a nombre de la dirección del CIDED la participación de todos ustedes, tanto de los ponentes que hoy nos engalanaron con su presencia, como con todos ustedes que definitivamente le dan sentido a este evento. Le voy a pedir al doctor Roberto en la Torre nos haga favor de entregar 2 diplomas de manera presencial y Arturo y Mayra se los haremos llegar vía electrónica acerca de la participación que tienen. Leerán primero el contenido y aquí lo vamos a hacer la entrega simbólica. Gracias, buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Gracias por su presencia. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, otorga la presente constancia a Mayra Liz Barrios Viñas por haber participado en las actividades del Simposio de Graduación y Perspectiva Académica, especialidad en Liderazgo y Gestión Institucional ELGI, en el Foro de Innovación Miradas al Liderazgo del Tecnológico Nacional de México, impartido el 10 de abril del 2025. Firma José López Muñoz, director del CIDED, Querétaro, a 10 de abril del 2025. Y en ese mismo tenor están los demás reconocimientos. Muchas gracias. Gracias. Evaristo, el doctor maestro Evaristo. Esta constancia es para el maestro Evaristo López Hernández. Maestro, muchas gracias. Y esa es la constancia para el doctor Guillermo de Anda Rodríguez. Doctor, muchas gracias. En ese sentido, va a ir para ustedes, Arturo, Mayra, el mismo diploma, y les agradecería a todos ustedes que les demos un aplauso a nuestros 4 directivos.
Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar un pequeño receso. 10 minutos. Ya tenemos a nuestro exponente invitado, el doctor Rodolfo Loyola, que a continuación les hago de 10 minutos para reacomodo, por favor.